Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? Espero estén bien, estén guardando pues las medidas necesarias por la situación de pandemia que todavía estamos viviendo. Pero se cuiden, espero tengan pues resguardo en sus casas, que no salgan si no es necesario. Recuerden pues que la vacuna todavía es un cuento chino, todavía no tenemos realidad sobre eso. Y aún pues teniendo ya ese recurso de la vacuna, pues no es una certeza de prevención o de evitar. Recordemos que es una vacuna experimental, así que hay que tener, aún pues ya vacunados, seguir teniendo medidas, cuidados, ¿verdad? Para no ser presa pues de esta enfermedad. Muy posiblemente algunos con los que estén viendo esto ahorita pues ya pasaron por ese problema, su familia. Algo otros, pues yo digo que no he pasado por ahí, he tenido mis casos, mis cuadros sospechosos, muy sospechosos, pero sin prueba para poder registrarlo como positivo o negativo, ¿verdad? Así es que, y como la presentación de esta enfermedad es bastante atípica, entonces no podemos dar por sentados una posibilidad de sí o una posibilidad de no. Así es que, pero el llamado es pues a cuidarnos, el llamado es a mantener las medidas, exponerse lo necesariamente, ¿verdad? Lo indispensable, y evitar pues en toda costa pues el tener contacto con, con personas. Pues no podemos decir sospechosos, porque sospechosos todos somos sospechosos. Los que más han propagado esta enfermedad pues han sido los asintomáticos, no los sintomáticos. Los sintomáticos están guardados en sus casas, están refugiados, y en cambio pues los asintomáticos andan para arriba y para abajo. Su mismo trabajo no les permite poderse guardar en su casa. Conozco el caso muy de cerca, una hermana que en la cual pues en su trabajo le dijeron no ha de ser eso. y si era y si era COVID, ¿verdad? Pero en el trabajo le dijeron no ha de ser eso, pues sí, porque es un elemento muy importante y eso implicaba pues pérdidas para la empresa, el que ella se incapacitara. Ya lleva para 2 o 3 semanas y todavía está con síntomas leves, por supuesto, pero todavía está mal. Así que evitemos, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar prácticamente las clases de anatomía. Voy a comenzar con macroanatomía, pidiendo disculpas porque realmente pues el inicio de año ha sido muy difícil, digamos, en el sentido de, de poder dedicar el tiempo a todos los compromisos que uno tiene. El trabajo ha sido bastante absorbente últimamente. Las cosas familiares pues hemos tenido que dejarlas de lado porque no se puede cumplir todo, y por supuesto pues también el trabajo en la universidad nos ha restado un poco le he restado tiempo y espacio a esto, pero ya me voy a poner al día. Para mí siempre la universidad es una prioridad, no por la universidad, no por lo que me paguen a mí, no, es por ustedes, es por los estudiantes. Mi compromiso realmente es con los estudiantes. Trato la manera de no lastimar, no, muy fea palabra, de no interferir con su tiempo, y que puedan tener todo pues con bastante tiempo de antelación las cosas para que vayan estudiando. Así es que pido disculpas porque prácticamente ha pasado una semana sin saber nada de mí. No me he puesto ni al día con la plataforma, pero lo voy a hacer pronto porque no me gusta tampoco tenerlo así. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de macroanatomía. En la parte de macroanatomía, hablando sobre el esqueleto axial y el apendicular. Esta es la clase ya propiamente. Pero en el pensum o en los temas a desarrollar nos pide un poco sobre la historia, un poco de historia, tanto
no es COVID, un poco de historia sobre la anatomía, pero también es bueno hablar un poco de la historia de la medicina. Yo sé que, creo, no estoy muy seguro, en su primer año tuvieron algo de eso, eh, pero sí es bueno hablarlo desde el punto de vista de uno como médico practicante, que es otro pisto, es otra cosa completamente. El ser médico practicante y a la vez docente es otra cosa muy diferente en su preparación, o los médicos con los que tengan ustedes interacción, pues van a ver algunos que son médicos solo de docencia, pero vemos algunos que somos médicos docentes, bueno, somos médicos, ¿verdad? Médicos practicantes con nuestra clínica y con trabajo en hospital, y a la vez pues somos docentes. Entonces, no es por menospreciar al médico docente en ningún momento, porque créanme que dedicarse a la docencia siendo médico pues no es algo fácil. Es más fácil hacer lo que hago yo, o sea, hablar sobre una materia específica y practicar la medicina, pues es más fácil porque la misma práctica, la misma experiencia le ayuda y le abona a la hora de, de extenderse en una clase o de explicar alguna situación específica o contestar algunas interrogantes de parte de ustedes, porque practicar es una cosa, practicar la medicina es otra. Practicar medicina pública y medicina privada también es otra cosa. Yo no, yo solo trabajé, quiero ver, 2 años, 3 años con el sistema público, y luego pues tuve que renunciar para dedicarme completamente a lo privado. Y desde entonces pues ya voy para 18 años de ser médico, ¿sí? 18 años para ser médico, y prácticamente tengo 15 años de ser médico, 15, 16 años de ser médico privado. Entonces, el hablar con un médico que se dedica a ambas áreas y que a la vez es docente, todavía es otra forma de pensar. Son diferentes formas de pensar. Pues bueno, les decía pues que ya hasta no sé por qué me fui por esa rama, pero hacía referencia pues a que eh, el poder pues desarrollar esto, las clases pues es algo muy importante, ¿verdad? Muy importante para mi persona, y por eso pues no quiero que vayamos atrasados. Pues bueno, entonces les decía que hablar, ya ven que ya me había perdido, hablar pues de la historia de la medicina, o de lo que uno va escuchando de sus maestros, de los médicos pues mayores, enriquece mucho de oír cómo se ha desarrollado la medicina aquí en el país. Entonces, por eso pues preparaba algo con respecto a eso, aunque quería que leyéramos este pensamiento. Permítanme. Como dice ahí, pues puede llegar, permítanme que me quiero ubicar aquí, donde estoy, aquí, no, estoy mal, aquí. Dice, puedes llegar más lejos de lo que te estás imaginando en este mismo momento. En este momento que se inicia una clase de anatomía, y como yo lo hablo desde mi perspectiva, desde mi realidad, o de lo que fue de lo que fue mi realidad, hablar pues de esto fue lo que realmente, esta materia fue la que realmente a mí me terminó de amarrar para querer ser médico. Como yo les decía, creo hace poco, creo que les dije, no sé, yo no quería ser médico, yo quería ser docente, y de una materia que se llama letras. Ustedes no sé cómo la conocen ya. Estoy hablando de allá por el 91, 92, que yo fui bachiller. Yo fui bachiller del 92 y 92. Entonces, yo quería estudiar eso, y me metí a estudiar medicina por puro capricho. Ni por cerca quería estudiar medicina, pero bueno. El llegar a esta materia fue la que realmente a mí pues me enamoró de la carrera, y me hizo querer pues ser médico. O sea, me hizo querer pues terminar y realmente
coronar la carrera. Entonces, en ese mismo momento se ven las cosas, así como están ustedes, se ven las cosas hacia arriba. Se ve como cuando uno está, por ejemplo, en el Parque Guzmán, ¿verdad? Y vuelve a ver hacia la cúpula y todavía sigue viendo los pararrayos de las torres de catedral, y uno ve eso altísimo. Los que han tenido la oportunidad de salir del país y han estado tal vez en Nueva York, en un Empire State, ¿verdad? O no me acuerdo cómo se llama este otro edificio que son bien altos, verlo hacia la punta se ve inmenso, ¿verdad? Entonces, y se ve inalcanzable, o se ve difícil pues llegar hasta arriba, o como cuando uno se pone a los pies de las 100 gradas allá en Alegría, ¿verdad? Y comienza a subir, y ya cuando lleva por 30 y pico, así con el peso que tengo yo, por ejemplo, y con los años, pues uno dice, no voy a llegar. Pero sí se llega, sí se logra salir adelante, y eso es lo que quiero que ustedes crean, pues, ¿verdad? Que pueden llegar mucho más lejos de lo que se pueden estar imaginando en este mismo momento. De aquí, yo espero ver en un futuro, no médicos generales como me he quedado yo soy médico general, pero yo vivo bien de la medicina, de la práctica de la medicina como médico general. Tengo mi consultorio bien establecido, tengo mi trabajo en un hospital, o sea, doy consultas en hospital, visito pacientes, yo vivo bien, veo de todo, eso sí. No me quedo solo a gripitas, veo de todo, tengo que mantenerme al día con muchas enfermedades y tengo un equipo de trabajo. Pero eso se podía lograr todavía cuando yo salí de médico, hace más de casi 20 años ya. Hoy en día es muy difícil querer salir adelante con solo una medicina general. ¿Por qué? Porque somos muchos. Somos muchos los médicos ya actuales. Yo soy soy número de junta 10.523. Mis compañeros, me tardé casi 2 años en sacar mi número de junta porque no lo ocupaba. Estaba en una unidad de salud y ahí pues no ocupaba el número de junta. Cuando ya fui médico privado sí lo saqué. Entonces mis compañeros son 8.000 las fichas, 7.000 las fichas, algo así. Lo que quiero decirles es que en menos de 2 años prácticamente subió el número casi a 3.000 médicos, y así va el crecimiento. Más de 1.000 médicos por año, más o menos así va el crecimiento. Entonces, hoy no tengo ni idea. A veces cuando llegan los visitadores médicos y me toca sellarle su visita, es que logro ver algunos números ahí. He visto números 15.000. O sea, el crecimiento es grande, pues, ¿verdad? De profesionales de la salud. El día que yo me graduaba, junto a solo tres médicos nos graduamos ese día, no porque solo 3 salimos 12, 17, algo así es el número. En la presentación parece que les dije el número cabal. Como 16 o 17 médicos los que salimos, cheles, como decimos en limpio, de los que entramos, éramos 150. Y al final somos 20 y pico, nada más. Por ahí tengo una foto, alguna vez la voy a compartir por ahí. Entonces, pero el día que nos graduamos todos a la vez, yo fui el último, junto con 2 compañeros, que nos graduamos en ese evento. Y en ese pues solo éramos 3: doctor Hernández, Wilber Hernández de la Unión, la doctora, no me acuerdo, Senia algo, no me acuerdo, se ha perdido del mapa, no sabemos dónde está. El doctor Wilber sí está en la Unión y hoy ahorita es jefe del área de cirugía y en el hospital de Gotera. Nosotros éramos 3 médicos graduándonos de la Nacional de San Miguel. Fuimos la primera promoción graduada de médicos aquí en San Miguel. Y todos había quien se graduara a San Salvador. Y la UNSA, no sé cuál, estaba graduando 300 médicos. 300 médicos ese mismo día. Y hay otra que tiene, la evangélica tiene médico, o la evangélica, no sé cuál era, pero el caso era que eran 300 médicos de una privada y nosotros 3 de una nacional. Entonces, pero esto ya creció. Hoy ya ¿cómo se llama? La Universidad Gerardo Barrios tiene medicina. La UNIVO tiene medicina, ya va con 5 años.
las otras carreras pues no han dejado de sacar médicos, o sea, el número es grande. Entonces yo de aquí, de este grupo, yo espero ver cardiólogos intensivistas. Yo quiero ver aquí médicos intensivistas, cardiólogos intervencionistas, perdón. Quiero ver intensivistas, quiero ver cirujanos de tórax, cirujanos de corazón abierto, cirujanos de trasplante, oncólogos cirujanos, pediatras, nefrólogos, pediatras, gastroenterólogos, eh, ginecólogos, no sé, ¿verdad? Oncólogo, oncólogo, eh, algo muy necesario, pues los encargados de la fertilidad, sexólogos, en fin, reumatólogos, de esos hay muy pocos, infectólogos, aquí en San Miguel solo contamos con uno que yo recuerdo, el doctor Lupi, y de ahí no hay más. En fin, yo espero pues ver especialistas de renombre, especialistas con carrera fuera del país, para que nuestra medicina pues salga adelante, para que San Miguel no sea visto como un pueblón, para que nuestros mismos pacientes no lo digan como con cierto, no orgullo, porque no es orgullo, sino que con cierta superioridad, o hacernos sentirnos, o sea, nos hacen sentir a nosotros los de aquí, no es que yo estoy en control con un médico de San Salvador, no te dicen ni el nombre, te dicen como un médico de San Salvador porque allá todos son más buenos que los de aquí, y eso es una mentira. Entonces, aquí tenemos posiblemente en San Miguel al mejor radiólogo del país, el doctor Mendoza, una persona humilde, una persona gente, y es un grande en la radiología. Y así pues muchos casos. Así que jóvenes, pueden ser más de lo que posiblemente se están imaginando ahorita. El camino no es fácil, el camino es el más difícil. Eso ya lo decía yo la vez anterior. Bueno, voy a cambiar acá. Entonces, hablando un poco pues sobre la historia, pues decíamos pues que esto era como una introducción a la anatomía humana, y pues hablar un poco acerca de la historia la historia pues de la medicina. Voy a cambiar, permítanme, quiero cambiar aquí. Vamos a ver, tengo que cambiar algo. Vale. Bueno, hablando un poco pues sobre la historia de la medicina, pues nos dice que allá por los finales de los años de 1800, 1800, cerca del cierre no, en los inicios de 1800, 1807, 1806, 7, algo así. En ese momento, pues, verdad, El Salvador, pues, era de dominio completamente, pues, español, dependíamos de la conquista. Acuérdense, pues, que éramos un territorio comandado, dirigido por fuerzas españolas, por colonos que habían sido ya traídos a vivir a nuestras tierras, y ya se habían hecho, ya eran llamados criollos, por decir así, ya eran mezcla entre los indígenas o los propios pues de aquí de la zona del país, específicamente de El Salvador, y los que habían venido de España. Y entonces pues eran lugares ya en crecimiento, eran urbes o ciudades pues ya en bastante crecimiento, pero pues dependíamos completamente de todo lo que viniera del viejo mundo. En la lógica pues de la salud, o la lógica sanitaria, pues era todo en base, o se fundamentaba en la tradición de la medicina pues traída
por los conquistadores españoles. Y en ese momento, pues la medicina era más que todo practicada pues por los barberos, que eran los cirujanos. Los cirujanos pues tienen entre sus símbolos de origen pues del barbero, porque el barbero era un cirujano empírico, era alguien que practicaba la medicina pues de forma empírica. Otros eran los sangradores y los médicos pues herbolarios, que practicaban un tipo de medicina basada en químicos o en medicina pues de tipo tradicional, que se comenzaba a mezclar con la medicina propia de nuestros indígenas, ¿verdad? De nuestros aborígenes. Conocimiento pues muy válido, que hoy por hoy pues todavía tiene validez, y de una u otra forma pues tenemos que ponerle cuidado, porque algunas de esas cosas pues realmente funcionan. Es más, hoy hay una tendencia a, a una práctica de la medicina basada en la herbolaria, basada en las plantas, y medicamentos de uso ético. Cuando decimos de uso ético, son los que usamos los médicos, que están bajo una tecnología que se llama fitotecnología, o sea, tecnología basada en plantas prácticamente. Y son muy buenos, son magníficos. En estos días pues utilizamos medicamentos para los problemas neurológicos, calmantes, ansiolíticos, ¿verdad? Como la raíz de cabacaba o la hierba de San Juan. Medicamentos para el problema de la próstata, el saopalmeto, por ejemplo. Medicamentos como, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me fue, pero son la pasinerva, también medicamentos ansiolíticos, y así varios, pues, que el ajo, hay unas pastillas muy buenas, Circulin o Circuvit, no sé cómo se llaman, medicamentos para el control de la presión arterial en etapas iniciales, por supuesto, a base de ajo. Y así pues muchos medicamentos que médicos respetables, médicos de la vieja escuela, pues los utilizamos porque tienen una base. Pues bueno, allá por 1807, pues este crecimiento, esta necesidad que comenzaba a presentar la capital, la ciudad de San Salvador, siempre el lugar mayor poblado, en ese momento tenía como 60,000, ¿verdad?, habitantes, veía ya la necesidad de tener un centro específico, no los diferentes locales donde se practicaba una medicina con condiciones salubres pues muy bajas, sin una preparación, sin un conocimiento propio de la medicina. Pues veía la necesidad de fundar un lugar especial pues para poder ya concentrar las diferentes ramas o las diferentes especialidades de la medicina que pudieran existir hasta ese momento. Y no es así como en 1807 se funda pues lo que se llamaría en ese momento el Hospital General de San Salvador. Ese era el nombre. Para ese entonces ya existían en la ciudad capital, oigan esto, ya existían 2 médicos, ojo con eso, 2 médicos que no eran de aquí, no eran hechos aquí en el país, mucho menos nacidos en el país. Habían 2 médicos, 12 cirujanos, barberos por supuesto, y 26 curanderos. Ese era el gremio médico que inició lo que hoy conocemos como el Hospital Rosales. En ese entonces, Hospital General de San Salvador. Entonces, el personaje involucrado fue un peninsular. Un peninsular era alguien que había venido de España y había tenido ya familia con alguien de aquí y se había sentado, y era alguien que tenía pues plata. Era don Fernando Antonio Escobar, sí, Fernando Antonio Escobar. No era médico, pero era alguien que quería entre otras cosas, ¿verdad? Era un político, entre otras cosas, pues expropiar algunos terrenos, y esa fue una forma de poder expropiar unos terrenos, haciendo un cambio entre algo que él tenía con alguien que otro tenía, y así pues fue como donó el lugar pues donde hoy se conoce
el Hospital Rosales, pero para que cuando se fundara como Hospital Rosales, pues hacía falta bastante. Entonces, pues esta persona de la península ibérica que estaba asentado aquí en El Salvador, pues era fue uno de los precursores de lo que del hospital pues del hospital general pues de San Salvador. Era una persona pues católica, un fervoroso católico, un franciscano, vea, de la congregación franciscana, y pues era alguien, como le digo, pues un terrateniente. Tenía terrenos ahí por lo que se conoce hoy el cerro de Guazapa. Entonces, en ese momento, pues, antes de ponerle Gran San Salvador, se conocía como la Casa de la Caridad y Capilla de Patrocinio. Así fue como nació. Y luego, pues, ya como institución, ya como una organización, ¿verdad? Fue que ya tomó el nombre de la Casa, del Hospital General, pues, de San Salvador. Y en ese momento, pues, funcionaba con total independencia del Imperio Español. Era más que todo, pues, para los centroamericanos, específicamente, pues, para los salvadoreños. Luego de eso, pues, vino mucha guerra de independencia. Ustedes saben, el primer grito de independencia, 1821, y bueno, ya lo sabemos todo. Eso no es parte de la medicina, pero sí, en esos momentos, esos arranques, los albores de la independencia, los albores de la lucha de clases, los albores más que todo, no de clase, sino que los albores de tener una separación pues con España. Por ahí también comenzaba la medicina pues aquí en el país. La medicina pues ya establecida. Hubo por ahí en 1822, ya pasando los primeros gritos de independencia, una intención de anexión pues con México, pero eso no se pudo hacer. Si no, pues hoy fuéramos un gran estado, seríamos los Estados Unidos de Centroamérica, pero pues los centroamericanos somos muy pleititos y muy envidiosos y eso no se pudo dar. Pues bueno, el hospital pues Gran San Salvador pues comenzó a trabajar, trabajó pues muy bien, ¿verdad? Y fueron viendo pues que ya había un hospital, pero no teníamos alguien que nutriera ese hospital. Teníamos que esperar que viniera, que algún español, algún médico español decidiera venirse a vivir al país, ¿verdad? Decidiera venir a América y asentarse aquí, pero algunos no querían. La escasez de médicos pues siempre estuvo presente, ¿verdad? Entonces se quedaban en sus lugares natales. Entonces se vio la necesidad de crear una universidad. Y fue entonces que ya por 1841 se decide pues fundar la Universidad de El Salvador, un 16 de febrero de 1841. Y había quedado pues bajo la administración de la, ¿cómo se llama? Por una junta de caridad, era la administración de esa universidad, junto con sanatorios que fueron añadidos a esta universidad, que nació también con la necesidad primordial primero de médicos. A medida pues fue avanzando, pues fueron anexándose las otras carreras que hoy pues la universidad tiene. Allá pues 1849 se crea lo que hoy se conoce como la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Hay de la profesión de laboratorio, hay de la profesión de anestesista, de todo hay una junta de vigilancia. En aquel entonces se denominaba protomedicato, así se llamaba, protomedicato, el cual pues era el encargado de vigilar la profesión médica. Se encargaba también de vigilar la facultad de medicina, las farmacias, la salubridad pública y las parteras o las comadronas. Ustedes ya no van a ver eso, los cuerpos de parteras o comadronas. Comadrona es un término que ya no se usa, o por lo menos aquí en el país, pero parteras sí. Todavía hay algunas señoras parteras certificadas que lo dicen a mucha honra. Y trabajar con una partera es algo, pero es especial realmente poder trabajar con una partera. Saben mucho, las parteras saben bastante del proceso empíricamente. Ustedes lo van a conocer pues ya con teoría y que
y que las contracciones, y que el niño viene podálico, y que el niño viene en mala posición, y que hay que hacer cesárea. Van a ser duchos en eso. Pero en el conocimiento que las señoras estas nos pueden enseñar, es otra cosa. Pero bueno, entonces, pues, para esos entonces, ya es que se creó esa entidad de las parteras, de la Junta de Vigilancia, que todavía hoy existe. Ahí es donde nosotros, ese edificio está enfrente del, ¿cómo se llama esto? Está enfrente del Salvador del Mundo, del redondel Salvador del Mundo. Ahí está, camino hacia qué, hacia la Gran Vía. Ahí es, no, perdón, camino hacia ¿cómo se llama? Galería, hacia Galerías. Ahí está la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, pues donde uno tiene que ir a año con año a certificarse y a darle el que le den la vigencia del carnet, pues de que uno pertenece al gremio médico y cómo se llama y que está certificado pues para trabajar. Para diciembre del 52, ojo con eso, para diciembre de 1852, la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador reporta el primer doctor en medicina graduado. Cualquiera va a decir, y en el 49 fue que se fundó, y en el 52 ya tenían el primero, pero es que fue como una transferencia. Ya venía preparado de otro lugar este médico, y pues solo se incorporó y terminó. No me vayan a preguntar el proceso porque no lo sé. Así dice en la historia y punto. A medida pues fueron ya saliendo pues más médicos, nuevos galenos, y sí, fue muy lento o muy pocos la productividad de médicos de la universidad, pero poco a poco pues fue creciendo el gremio de médicos. Ya en el 61, por ejemplo, ya para el 61, ya imagínense, ya casi 11 años después del primer médico graduado, se le estaba prohibiendo a los barberos que practicaran la cirugía, porque ya habían médicos preparados, ya habían médicos con esa preparación, o que podían operar. Por supuesto, el médico que salía antes sabía hacer de todo. Es más, la preparación médica que hoy recibimos, pues así es también, nos prepara para todo. Así es que no es que no sepamos operar, claro que sí sabemos, ¿verdad? Lo que pasa es que no es lo mismo el que se dedica a la cirugía general al que se dedica solo a dar consulta. Entonces solo se les dejaba ejercer una pequeña cirugía a los barberos, extraer muelas y abrir pequeños abscesos. Entonces, los odontólogos también tienen su antecesor en los barberos. Ahora, y esto yo lo digo, ojalá no vaya a herir ningún sentimiento, porque hay algún hijo de odontólogo, hermano de algún odontólogo, conozco un odontólogo y le ha dado paja de que el título de médico es igual del odontólogo. Eso es paja. Odontólogo es licenciado, simplemente. El médico son 8 años. El licenciado es de 5 años. La anatomía, ellos ven anatomía también, así dicen. Ellos ven una anatomía bucal y punto. La anatomía que ellos ven corporal es muy inferior a la anatomía que ven las carreras paramédicas. Las carreras paramédicas son laboratorio clínico, fisioterapia, terapia de rehabilitación, fisioterapia. ¿Cuál es la otra? Se me olvidó la otra. Fisioterapia, hay radiología, técnico en radiología, técnico en salud materno-infantil y anestesiología, ¿sí? Técnico en anestesiología. Me falta una, pero no me acuerdo cuál. Laboratorio clínico. Entonces la anatomía que ellos ven es una anatomía por encimita. La anatomía del odontólogo es bucal, principalmente. Él le conoce todos los 32 dientes habidos y por haber, derecho y al revés, y se lo puede muy bien. Le conoce muy bien todas las ramas del trigémino que tienen que ver con los molares. Conocen muy bien todas las ramas del facial, de la arteria facial y mandibular, que irrigan todos los alvéolos de los dientes. Les conocen muy bien la mandíbula y les conocen muy bien el hueso maxilar. Punto. Tal vez un poco de articulación temporomandibular, pero eso ya es parte del maxilofacial, que ya es un médico, por supuesto. Entonces,
El odontólogo pues no es un médico, es un licenciado. Aunque su título diga médico o doctor, pues por lo menos a mí me da ñañaras oír que me digan que tenemos el mismo título. Tenemos el mismo nombre, pero no el mismo título. Nunca. Bueno, no vayan a andar diciendo el doctor Machado dije tal cosa, oye, porque eso solo se lo digo a ustedes, no quiero que lo entienda nadie más. Bueno, entonces, a pesar pues de las limitantes con que se inició pues la medicina, pues se trató pues de terminar pues la construcción de ese hospital, o se vio la necesidad de hacerlo más grande, ya había más complejidad, ya había más médicos, ya había más demanda de pacientes a nivel nacional, y allá por el 92, 1892, había un señor, un benefactor, don José Rosales, que con sus propios personal y su propio pistillo, por decir así, fue creando ya un nuevo hospital general, lo hizo pues más grande, y en un acto ya de agradecimiento, ¿verdad? Porque toda la gestión fue gracias a él, el 13 de julio del 1902 se funda, y como un acto homenaje pues se funda el hospital más grande del país, pues que hoy pues conocemos como el hospital Rosales, que es esta diapositiva que yo les mostraba aquí. Aquí pues algunos de los salones, estos son salones del Hospital Rosales, así se veían en esos entonces, pero hoy en día pues hay un montón de camas, ¿verdad? Esta creo que es el área de renales del Hospital Rosales. Entonces, desde el surgimiento pues de este nosocomio, fue con la idea de conformarlo como un complejo, ¿verdad? Y completo centro nacional de especialidades médicas. Por eso pues también se fue siendo necesario adquirir nuevos terrenos, y la idea de los hospitales tal cual la conocimos hoy fue gracias al Hospital Rosales. En ese primer momento pues fue necesario ya sacar del hospital lo que era maternidad, y pues nace el hospital de maternidad. Sacar lo que era la atención a los niños, y era necesario tener un hospital propio de niños, y nace el hospital Bloom. Tener que ver con la guerra, con los problemas de la guerra, los propios heridos y lo que tuviera que ver con la guerra, y nace lo que se conoce como hospital pues militar. La necesidad de ver los problemas de cáncer, y nace el hospital del cáncer o hospital oncológico, que está en la parte posterior del hospital Rosales. Por supuesto, una escuela ya propia de medicina, no algo así tan al algarete, y ya se funda lo que se conoce como la Rotonda, que es lo que les estoy mostrando ahí enfrente. Es un lugar que todavía está enfrente del Hospital Rosales. No sé si funciona, yo todavía tuve la oportunidad de hacerme exámenes ahí, exámenes de ¿cómo se llama esto? Exámenes para pasar los privados, se llaman los exámenes privados de cada especialidad, cuando uno hace el internado rotatorio, o sea, el séptimo año de la carrera, el internado, ahí teníamos que ir a hacernos los exámenes. Ese lugar se conoce como la Rotonda, que fue donde comenzó la escuela de medicina, así con ese nombre, escuela de medicina, propiamente ya administrada por el hospital. Porque el área básica, que es como en la que están ustedes, primero, segundo, tercero, cuarto año, forma parte de la formación universitaria, pero ya de quinto año en adelante forma parte de la formación hospitalaria, se llama área clínica, y la donde están ustedes es el área básica. Y así pues se fue construyendo pues mucho más el hospital, y cómo se llama, todos los locales que están enfrente del hospital del Parque Cuscatlán, ahí en San Salvador, pues, y los que colindan con el cementerio general, son parte pues del hospital Rosales, que hoy pues lo administra lo que conocemos como la salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud. Pues bueno, esto más que todo pues solo para hablar un poco. Esto es la escuela de medicina, el área básica, ¿verdad? En la universidad pues nacional. Esto solo por decirlo, porque yo formo parte de ahí, y todos los médicos que trabajamos hoy con ustedes, pues yo creo que todos somos hechos en la Universidad
nacional. Habrán algunos que vienen de universidades privadas, pero son pocos. La mayoría, o los que yo conozco, con los que se está trabajando ahorita, pues son hechos en la Universidad Nacional, y para ellos pues es muy familiar esta foto, al igual que la otra, ¿no? Son fotos familiares. Ahora bien, habla de la UNIVO, pues la UNIVO allá por los 80 nace, ¿verdad? Nace la UNIVO, y nace también con la idea de la carrera de medicina, y esa era parte esa fue parte de sus inicios, la carrera de medicina, y nace en este lugar que se llama el portal, pues, Prunera. Hoy en día es un portal que está enfrente de la iglesia San Francisco, y ahí nació la UNIVO. Ahí nace pues con sus carreras, y por supuesto pues con medicina. Lastimosamente la carrera pues solo, esto es parte del portal, la carrera solo logra, aquí está la iglesia San Francisco, esta es parte del portal, la carrera de medicina pues solo logra mantenerse a flote pues durante 2 años, creo yo, y lastimosamente por lo cara que era, estábamos en pleno conflicto armado, a pesar de que había mucha gente con ganas de estudiar, pues no nos podían pagarla, era peligroso estudiar. Entonces pues decidieron la universidad cerrarla y ceder los estudiantes a una universidad privada que en este momento desconozco, pero todo se lo debemos a este señor, a este doctor, un médico prominente, un médico de hecho de la vieja escuela, el doctor Castro Cisneros, pues que luchó y defendiendo a capa y espada pues su niño, que es la carrera de medicina. Después de haber cerrado allá por el 82 la carrera en la UNIVO, pues cualquiera se hubiera hecho a un lado, pero no, él siguió ahí trabajando, y hace pues no menos de 7 años retoman la idea, y de eso pues ustedes están gozando ahorita, de una carrera hecha y derecha, ya con 5 años establecidos en San Miguel, de ser la primera universidad privada pues con la carrera de doctorado en medicina, y pues va viento en popa, realmente va muy bien, y todo pues depende también de los que vienen, ¿verdad? De los que vienen llegando, así pues como ustedes, porque para decir que, o sea, en mi consideración, yo considero estudiante de medicina el que ya está en segundo año, no son ustedes. Entonces depende de ustedes que esto pues que esto siga adelante. Permítanme. La medicina pues para llegar a lo que hoy conocemos como práctica de la medicina, pues ha pasado por muchas etapas, ¿verdad? Y ahí tengo algunas imágenes solo para que ustedes las vean, cómo inicia pues la medicina. Vea, por ejemplo, aquí las primeras radiografías, equipos de radiografía como eran. Las primeras equipos de anestesiología. En estos pues se llamaba el inhalador portátil de Murphy. Aquí se ponía cloroformo en algodones o en alguna estructura que pudiera absorberla, y el paciente pues se ponía a inhalarlo por esta zona y se dormía. ¿Verdad? Las primeras camas hospitalarias, por supuesto, era necesario que tuvieran una movilización, y así era como las movilizaban en ese entonces. El primer inhalador, el primer respirador artificial, los que conocen una fragua verán que se tiene una similitud inmensa con un soplador de los que se utilizan en las fraguas. Entonces con esto se le daba ventilación mecánica a un paciente. El primer equipo, pues, o de los primeros equipos para poder medir la presión arterial, es un esfingomanómetro directo, como dice ahí. Está directamente checando la presión arterial en la zona pues de la muñeca. Los primeros equipos pues de ultrasonografía, los primeros ecógrafos, por decir así. Todo esto era un ecógrafo completo, y hoy en día pues ustedes han visto que una computadora solo se le agrega un software, una computadora con características superiores
de funcionalidad, son funcionalidad, ¿verdad? Un Windows 10, un procesador IP7 y con unos 15 de RAM. Bueno, es lo que se necesita para tener un programa y poder correr un programa de ultrasonografía y conseguir un transductor que se conecta a través de USB o de un adaptador que no me recuerdo cómo se llama ese puerto. Se parece al HDMI pero más chiquito. Se le conecta y es un ultrasonógrafo, es un aparato de ultrasonografía que es portátil, y esto pues es un cuarto completo. La anestesia pediátrica, ¿verdad? Cómo se dormía pues a los niños, las primeras hipodérmicas, eran equipo completo donde había que cambiar, ¿verdad? Había que lavar, perdón, las agujas, y habían de diferentes calibres, no sé en base a qué se tomaba esto, porque se ve bien, esta parece que es de uso veterinario, pero sí se usaban. El primer marcapasos, ¿verdad? En un paciente, era muy discreto, por supuesto. Este es el primer médico, ¿verdad?, que utilizaba la radiografía como método diagnóstico, Antoni Beclerc. Un hospital ambulante. ¿Verdad? Todo esto les va a quedar a ustedes para que lo lean ahí detenidamente. Un termómetro inicial, y un termómetro cómo era, no tengo ni idea cómo se utilizaba, dónde se ponía, dónde se metía al paciente, no sé. Y veamos lo que nos puede medir la temperatura. ¿Verdad? Una aplicación del teléfono puede ser suficiente para hacer un termómetro. Podemos andarlo todo ahí. Bueno, es más, hay teléfonos o hay gadgets como un smartwatch que ya puede medir valores de oxigenación, tensión arterial y temperatura. Un tocógrafo, que era para monitorizar el parto, para ver cómo estaban las contracciones, como si el niño entraba en sufrimiento fetal, si se levantaban los latidos y disminuían. Ese es un tocógrafo. Las primeras medicaciones endovenosas. Solo imagínense cómo se asusta la gente cuando ven una bolsa de suero de 100 ml, que esa es una bolsita, una charamusca prácticamente. Ya no digamos cuando ven los litros o los 1000 ml de una solución salina normal, ya que se lo tenemos en esta pichinga que parece pichinga de aceite, se asustan los pacientes. El primer audífonos basados en la transducción ósea, que se sabe pues que la audición puede ser transmitida porque lo que registra nuestro oído son ondas de vibración que se conviertan en ondas sonoras. Entonces, basado en eso, pues se utilizaba un receptor de vibraciones para poder traducirlas al cerebro y enviarlas como información para que lo interpretara como palabras. Así que eran los audífonos. No iban en el oído, por supuesto. El primer equipo de espirometría para medir la capacidad pulmonar, para ver si un paciente, pues, qué tal andaba de sus pulmones. Estos son los primeros equipos para espirometría. Los primeros electrocardiogramas, es decir, se tomaban los primeros registros del corazón, los primeros registros eléctricos para ver cómo andaba el corazón. Por supuesto, como dice ahí abajo, un aparato voluminoso. Otro tipo de radiografía, esto es lo que hoy conocemos como fluoroscopía. Es un equipo que nos registra los tejidos óseos con movimiento. Lo vamos a ver más adelante. Los primeros estetoscopios eran ¿cómo se llama? Artefactos que se ponían directamente sobre el tórax o el abdomen del paciente para registrar pues los sonidos que eran transmitidos hacia nuestro oído. El primero, como dice ahí, es la NEC, es de los primeros. Otro respirador artificial, ya un respirador artificial ya de un pediátrico, que llamaban pulmón metálico o pulmón de plomo, no me acuerdo cómo que le decían, pero así se llamaban. Habían unos grandes para los adultos. El estetoscopio de Pinard,
que todavía hay, hoy en día se parecen. Yo tengo uno así. No se pone en el oído, sino que tiene cabal sus, uh, sus ojivas, las que entran en los oídos, como un estetoscopio normal, solo que la campana, el extremo que va al paciente, pues tiene esa forma. Y son muy buenos para poder auscultar los sonidos del corazón, pues del feto. Hablando siempre pues de los marcapasos, parte de los primeros marcapasos, este fue el primero. Imagínense qué portátil era, a la par del otro como que estaba mejor el que sacaba aquel señor ahí en el pecho. Otros tipos de radiografía, vean, de las primeras radiografías, los respiradores de coraza, este de los que decía una paciente pues que había estado en un pulmón de acero, así se llaman, pulmones de acero. Las primeras transfusiones de sangre, aquí no importaba el tipo sanguíneo, aquí solo se le ponía de uno y del otro, habían reacciones, el pobre transfundido pasaba con fiebre, algunos morían en el intento, pero ni modo, era lo que había, era la forma de tratar. Las primeras fuentes de exploración de luz, ¿verdad? Para poder ver garganta, poder ver la nariz, para poder auscultar al paciente, pues estas eran las fuentes que había. Nada de las lamparitas novedosas que hoy con las que contamos hoy en día. Quiero ver. Bueno, entonces pues eso es un poco acerca de la historia pues de la medicina. Entremos ya en materia de anatomía. Como decimos, pues anatomía es una rama de la biología que estudia las estructuras de los organismos vivientes, que en el caso de la anatomía humana se convierte en una de las llamadas ciencias básicas o preclínicas de la medicina. Por eso es que esto no es sacado así de la manga cuando uno les dice de que pónganle mucho cuidado, porque es básica esta materia y básica para todas las demás. No le puede decir que todas las demás se basan en anatomía, no, pero todas necesitan de anatomía para entender ciertas situaciones propias de cada materia. Explicarlo ahorita sería un poco difícil, pero sí decirles que el tiempo se los va a demostrar. El término pues anatomía pues tiene su origen en el griego anatenei, como dice ahí, anatenei, no sé cómo se pronuncia, que quiere decir abrir, o sea, ir cortando, lo que viene a ser como decir abrir en canal, hacia arriba, porque ana significa hacia arriba y tenei es cortar, o sea, cortar hacia arriba, como la técnica que utilizamos en la cirugía forense, o sea, o en la práctica forense, que es una disección en Y que se le hace desde el abdomen, desde la sínfisis del pubis hasta la apófisis sifoides, que es propia del esternón, y luego se hacen dos líneas dos líneas angulares que buscan pues la línea media de la clavícula, la línea medio clavicular, y esa pues es la abertura en Y. Entonces de ahí viene el término anatomía, significa abrir en canal o abrir hacia arriba. La anatomía pues constituye la base de la práctica de la medicina. Nos da la capacidad para también tiene que ver con disecare. Disecare también es lo mismo, ir apartando, ir separando. La anatomía pues constituye la base de la práctica de la medicina. Nos da la capacidad para interpretar una observación clínica correctamente. La observación y la visualización son las técnicas primarias que debe utilizar el estudiante para aprender anatomía. En sí, esto es pues macro, porque ya vamos a tener una explicación de lo que es microanatomía. Ahora bien, la observación, dice ahí, y la visualización son las técnicas primarias que debe utilizar el estudiante para aprender anatomía.
qué es observar y qué es visualizar. Son dos cosas muy diferentes. La observación es observarla, o sea, como dice ahí, valga la redundancia, observar, ver las cosas. Eso es observar. Yo veo a un paciente, yo le veo su cara, yo le veo su semblante, yo le veo sus ojos, yo le veo su nariz, yo le veo su boca, yo le veo todo lo que puedo ver. Eso es observar. Lo que está a simple vista, eso es observar. Visualizar significa ir separar, apartar para poder visualizar lo que está. Y en eso se basa pues la anatomía, en ambas. En la observación, lo que está a simple vista, y en la visualización, o sea, hacer uso de la disección, de ir separando. Ahora bien, estos términos eran muy útiles y muy fáciles de comprender para el estudiante cuando le pedíamos que tenía que traer pinzas sin garra como su, o sea, el equipo necesario para un estudiante de segundo año o para un estudiante de anatomía de un estudiante era su gabacha gris, su libro, su libro de texto, o sea, su atlas, su manual de laboratorio, su diario de laboratorio y por supuesto su pinza sin garra. Eso, porque hay pinza con garra. La pinza sin garra, eso era todo lo que se le pedía al estudiante. Hay por supuesto sus guantes, que a veces se ponían y a veces no. Pero es porque se trataban con cadáveres. Y por eso la visualización era, uno podía ir apartando y uno de una u otra forma pues hacía una práctica más didáctica, porque estaba tocando estructura. La universidad pues ha hecho un esfuerzo titánico en conseguir equipos de primera para poder enseñar anatomía, como son los equipos anatómicos. Cuando volvamos ustedes los van a conocer, me imagino que ya los han visto, los equipos, las unidades anatómicas, pero pues no es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo, pero es una idea de cómo pueden ustedes encontrar a un paciente. A ustedes les va a tocar aprender ya cuando vayan al área de cirugía, entonces van a poder tocar ya sangre, tocar carne, tocar músculo, tocar hueso. Ahorita pues no, ¿verdad? Pero bueno, eso pues es parte de las situaciones que hemos tenido que adaptarnos debido a esta situación, debido a esta realidad que tenemos. Hoy en día pues diferenciamos, los diferenciamos siendo pues la anatomía ya una ciencia que estudia la forma y la estructura y también pues la disección de que viene a ser pues en un futuro la técnica quirúrgica, que es lo que nos va a permitir estudiar pues lo que es la anatomía. Pero en nuestro caso nos vamos a tener que quedar pues principalmente con la observación y con la visualización, pero haciendo uso de los atlas de anatomía. Por eso les recomiendo pues que consigan, aunque sea en PDF, los atlas. La aplicación Anatomy Complete es utilísima para eso también. Bueno, sigamos. ¿Cómo vamos a estudiar anatomía? La vamos a estudiar por medio de dos tipos de anatomía. Una es por medio de dos métodos. Una es la aproximación regional y la otra es la aproximación sistémica. La aproximación regional se estudia cada región del cuerpo por separado y todos los aspectos de dicha región se estudian al mismo tiempo. O sea, como que digamos vamos a dar la clase de tórax. Si yo les digo vamos a dar la clase de tórax, entonces ahí yo tendría que ver columna dorsal, o sea, las 12 vértebras dorsales. Tendría que ver los 12 pares de costillas. Tendría que ver el corazón. Tendría que ver los grandes vasos. Tendría que ver los pulmones. Tendría que ver el timo. Tendría que ver la tráquea. Tendría que ver los bronquios. Tendría que ver los pulmones. O sea, son los órganos contenidos en esa región. Cráneo. Tendría que ver encéfalo, cerebro, mesencéfalo, diencéfalo, cerebelo, tendría que ver tallo encefálico, todo lo que está contenido en el cráneo y por supuesto sus huesos que conforman el macizo craneal o la bóveda craneal. Si veo cara, pues lo mismo.
Si veo cara, tendría que ver ojos. Y si veo, perdón, órbitas. Si veo las órbitas, tengo que ver los ojos. Si veo la nariz, tengo que ver el sistema respiratorio y sistema olfatorio. Si veo la boca, tendría que ver lengua. Por ende, tendría que ver gusto. Y así. Entonces, esta es una forma de ver o de estudiar anatomía. La otra es la aproximación sistémica. Esta se estudia y se sigue cada sistema del cuerpo a través de todo el organismo. ¿Cómo así? Aquí lo que vemos es entonces aproximación sistémica. Aquí tendríamos anatomía de superficie, lo que veo a simple vista y puedo tocar sin abrir. Luego veo sistema respiratorio, sistema óseo, sistema muscular, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso central. Entonces, ese sería un estudio de anatomía por sistemas y la otra es regional. Pero yo les tengo que decir que al final, o sea, es bueno saber esto, pero ustedes van a ir viendo que a medida vayamos desarrollando los temas, hacemos una mezcolanza de ambas. Vamos a comenzar viendo por sistemas ahorita. Ahorita vamos a comenzar a ver el sistema óseo en este momento. Pero luego vamos a pasar al sistema muscular, luego al sistema articular, luego al sistema venoso y arterial, sistema nervioso, así lo vamos a ver. Pero luego nos vamos a pasar a tórax. Luego vamos a ver miembros por miembro superior, miembro inferior, y vamos a ir viendo todos los órganos, músculos, huesos y todo lo que esté contenido por cada una de esas regiones. Entonces, lo que les quiero decir yo es que existen estos dos métodos, sí, y en algunos libros así son abordados los temas. En uno es por sistemas, en otro es por regiones. Así de sencillo. Ambos son buenos, ambos sistemas son buenos. Para el uso de ¿cómo se llama? Para el estudio de ustedes, pues ambos son buenos. Y por supuesto la anatomía de superficie va a ser trascendental para comprender todo. Ahora bien, vamos a pasar a hablar un poco acerca de términos anatómicos que me interesa que usted, ahí dice importantes, pero es importante, ¿ve? Que me interesa que ustedes pues vayan acuñando en su cerebro y los vayan guardando y los vayan tratando de comprender. Algo que les quiero aconsejar es, compren o consigan, ya sea en línea, cualquiera de estos dos libros. El diccionario Mosby médico, así se llama, un diccionario Mosby. Es un diccionario de términos médicos, es un diccionario muy bonito, muy completo, porque ahí habla de enfermedades, habla de términos médicos, habla de todo. O si no, pues porque es muy caro, podría ser el manual, el diccionario Dorland, ¿verdad? El Dorland es otro un libro pequeño, pero ambos pues son importantes para los diferentes términos, técnicas y ¿cómo se llama? Y palabras y todo el léxico que vamos a ir utilizando aquí en medicina. Porque les quiero decir algo. Uno, pues cuando acuerda, está hablando con términos completamente, con términos médicos, con términos de uso específico de los médicos. Pero ya no va a haber un momento específico, un momento, ¿cómo les puedo decir? Un momento exclusivo a explicárselos. Ustedes tienen que irlos acuñando, tienen que irlos estudiando, tienen que irlos descubriendo, pues, y en esa manera, pues, irlos haciendo propios. Aquí vamos a comenzar a oír algunos ya, y es necesario que ustedes los vayan guardando, porque no me va a quedar tiempo de irselos explicando, es imposible. Entonces, es necesario, pues, que ustedes se hagan uso de estos diccionarios. Si me preguntaran cuál es mejor, el Mosby. ¿Cuál es más manual o cuál es más fácil de andar para arriba y para abajo? El Dorland. Pero ambos son buenos. Bueno, sigamos. Entonces hablamos de, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de posición anatómica normal. Así se dice popularmente, o así lo diría yo. Pero con ustedes yo les voy a decir cuál es la posición ortostática. Esta es una primera cosa de investigación que les dejo.
¿Cuál es la posición ortostática? Es una posición ortostática. Una posición ortostática es cuando el paciente está en posición está en posición de cúbito, perdón, está en posición de pie, ¿verdad? Está con las palmas hacia el frente, con la vista hacia el cenit, erguido y ¿cómo se llama? Sin ninguna expresión. Eso sería una definición que yo les daría, pero ustedes tienen que formarse la propia y entonces búsquenla. ¿Qué significa o cuál es la posición ortostática? Porque pueda que la pregunte en el parcial. Entonces investiguen cuál es la posición ortostática. Es esta que ustedes están viendo. Yo se las acabo de describir, pero no es en sí esa la definición. Son dos cosas muy diferentes. Yo la describo, pero yo a ustedes no les voy a andar pidiendo descripción. Les voy a pedir definición. Entonces ojo con eso. Veamos los planos anatómicos. El cuerpo, pues para su estudio o para poder tener como referencia, se divide en regiones y en zonas, perdón. Y para eso pues utilizamos lo que llamamos planos anatómicos. Tenemos un plano coronal, que ustedes lo pueden ver, es este plano, que divide el cuerpo en anterior y posterior, así se llama. Pero ¿cómo se llama? En anatomía, pues estos planos, ¿verdad? son necesarios para el estudio, pero aquí no vamos a decir anterior y posterior, vamos a decir ventral y dorsal. Esas son las zonas en las que nos divide el plano coronal. Nos lo divide en una parte hacia adelante y una parte hacia atrás. La parte hacia adelante en anatomía le vamos a decir ventral y la parte de atrás le vamos a decir dorsal. Entonces, según este plano, según este corte, podemos decir que los genitales son ventrales, pero podemos decir que la espalda es dorsal. Podemos decir que los calcañales son dorsales, pero las rodillas son ventrales, según este corte coronal. Veamos el otro, el plano sagital. El plano sagital es este. Este me divide el cuerpo en una parte izquierda y una parte derecha. Así nos divide el plano sagital en una parte derecha y una parte izquierda. Pero en anatomía le agregamos lateral y decimos parte lateral derecha, lateral izquierda. Cualquiera me va a decir, ¿y para qué tanto nombre? Pues así se lo va a aprender porque así me lo aprendí yo. No, mentira. Lo que pasa es que van a ir viendo de que estos términos van a ir siendo necesarios porque ahorita esto es lo básico. Hay otras subdivisiones. Van a ver que, por ejemplo, entre lo lateral derecho y lateral izquierdo puede haber una parte medial, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso a veces es necesario agregarle el prefijo lateral derecho, lateral izquierdo. Luego tenemos el otro plano, que es el plano transversal, que es este que está aquí. El plano transversal me divide el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Pero en anatomía vamos a decir que esta es la parte superior, es la craneal, y la parte, o cefálica, porque también puede aparecer con este otro nombre, cefálico o craneal, y la parte inferior va a aparecer con el nombre de caudal. Es la parte inferior con el nombre de caudal. Todo lo que les he dicho aquí está. Aquí está. No son definiciones, son descripciones las que les acabo de hacer yo, pero ustedes pueden buscar las definiciones en su libro. Espero me entiendan eso. Términos para describir la localización. Ojo, ya vimos cómo se divide el cuerpo, pero ahora hay que ver cómo se utilizan esos términos para hacer una localización. Y entonces tenemos que ventral y dorsal. Ventral significa al frente. Dorsal significa atrás. Medial y lateral. Lo que está más cerca de la línea media utilizando el corte coronal, perdón, el corte sagital, perdón, aquí estoy, el corte sagital
lo que está más cerca de la línea media, y esto es la línea media, lo que corta en dos al cuerpo, eso es la línea media. Entonces lo que está más cerca de la línea media se le dice medial, lo que está más lejos de la línea media se le dice lateral. Por eso la necesidad de decir lateral derecho, lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, por ejemplo, imagínense que me están describiendo el cuerpo de un paciente. En el miembro superior, en la parte lateral izquierda, yo ya me ubiqué que me está hablando del miembro superior izquierdo, pero si me está hablando de la parte lateral, casi que se está describiendo a esta zona de aquí, a la zona más externa. Ahí nos está refiriendo. O, por ejemplo, me dice, en el paciente X presentaba herida por arma. Esta es una descripción de una lesión. Estas son propias de forense. El paciente presenta una herida por arma de fuego en la parte medial del tórax. O sea, si me está diciendo que es en la parte medial del tórax, es porque está casi al centro del tórax. O sea, casi encima del hueso del esternón, ¿verdad? Entonces son para que ustedes se vayan ubicando. Aquí esta forma es la mejor de entenderlo. Medial y lateral. Podemos decir aquí que la tetilla en el hombre, ¿verdad?, es medial, y el hallux, ¿verdad?, que es el primer dedo, es lateral al cuerpo. Entonces esos son términos para utilizar lateral y medial. Luego tenemos coronal y caudal. Coronal es arriba, coronal o cefálico, ¿verdad?, o ¿cómo se llama? Cefálico. Sí, perdón, ya me trabé ahorita. Coronal y caudal tiene que ver pues con la parte de arriba, y, perdón, coronal y cefálico o cefálico tiene que ver con la parte de arriba, y caudal tiene que ver con la parte de abajo. Entonces podemos decir que el primer dedo del pie, o podría decir el calcañal o las rodillas, son caudales en el cuerpo humano, y la cabeza es cefálica o coronal. Luego tenemos los otros términos de proximal y distal. Proximal viene siendo lo más cerca también hacia la línea media, y distal pues lo más lejos. En este miembro superior, por ejemplo, proximal es el hombro, proximal a la línea media. Distal son los dedos de la mano. En el miembro inferior, proximal es la articulación o la cabeza del fémur con el coxal. Distal son los dedos del tarso, ¿verdad? Entonces, estos son los términos que a mí me interesa que ustedes vayan entendiendo. Todos estos términos los vamos a ir utilizando poco a poco en las diferentes clases. Y yo los repito a cada momento, porque así van a recibir de aquí en adelante las clases de ustedes. El médico que se apega a la técnica médica o se apega a los conocimientos médicos, utiliza estos términos como léxico normal de todos sus días, a la par de las malas palabras, porque los médicos somos mal hablados. Yo no los había dicho. A mí por momentos se me salen malas palabras. Así soy yo no vengo a darles paja ni vengo a fingirles. O sea, se me van a salir de vez en cuando, se me van a salir algunas cosas, porque así soy yo. Y en clase en vivo peor. Aquí todavía me contengo un poco, pero a veces dando clases ya es diferente en persona, pues. Entonces, si alguna vez pues oye una palabra altisonante o medio rara, pues espero no se vayan a ofender. No lo hago con ese objetivo en ningún momento. Mi léxico es lo normal, y así soy. Bueno, quiero ver cómo voy con el tiempo. Llevo 1:13. Me voy a quedar hasta aquí ahorita. La siguiente clase que viene, la siguiente parte es ya la clase en sí. No porque lo que he hablado anteriormente no vienen en un parcial, sí vienen algunas preguntas de ahí, así que espero las estudio. Bueno, voy a quedarme hasta aquí, y luego pues vamos a seguir con el resto de la clase. Estudienlas bien, estudienlas, jóvenes, porque óiganlas. Yo les digo, óiganlas, vayan tomando notas en el momento, y así van a salir muy bien. Después, una técnica que yo uso para aprender, o que yo uso para estudiar yo,
es, por ejemplo, el tema que yo quiero dar o quiero preparar, pues lo grabo y lo ando oyendo. En el carro, cuando yo manejo mucho, eh, lo voy oyendo en el carro o pongo podcast de gente que sube temas sobre esto o se consiguen por a veces algunas aplicaciones que le leen el capítulo que uno quiere oír. En Clinical Case está, que lo puede ir leyendo, se puede leer, entonces eso le ayuda. Y si no, pues ustedes mismos lean la clase, grábenla, grábense y ahí la andan oyendo. En el momento que tengan chance, pues la pueden oír. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Ahorita, sí, nos quedamos hasta aquí. Y eh, estudien, jóvenes. Estudien. Voy a poner esto en foro para que puedan hacerme algunas preguntas sobre esta clase. Salud.